Ahora sí, ¿ya nos escuchan bien? Excelente, bienvenidos, estamos esperando a que todos se conecten. Listo. Amigos lectores, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a nuestra noche de libros Amatl. Como cada noche tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos un tema diferente. Como saben, cada noche tiene un tema distinto, un tema particular. Así que el día de hoy tenemos, como vieron en nuestras redes sociales, un tema que se llama historias gráficas, un acercamiento a la lectura. Tenemos un invitado de primera que nos va a compartir sobre este tema de manera profunda y bueno, toda la noche nuestro programa está enfocado en este tipo de libros, historias gráficas. Quiero presentarles a las personas que están en nuestro comité organizador de esta noche de libros. En primer lugar, tenemos a Arturo Vega de Combel. Después Martín Arellano de Ediciones Panamericana, Pablo Martínez de Océano, Connie Flores de Océano, Lázaro Cruz de Océano y Fabiola Bautista de Océano. Así que amigos que organizaron esta noche, muchísimas gracias por su participación y por su colaboración con Grupo Amatl. Y bueno, pues a continuación le voy a dar la palabra a Arturo Vega de Combel porque nos va a presentar las novedades de este tipo de libros, de historias gráficas. Adelante, Arturo, por favor. Buenas noches, amigos. En esta ocasión que hablaremos, como menciona Sechit, de historias y novelas gráficas, queremos presentarles las novedades que nos han preparado nuestros diferentes amigos de Grupo Amatl. Si quieren, empezamos con Vergara y Riva, o BR, que nos envía Words and Reneer, Crónicas Lunares, 1 y 2. La primera novela gráfica de la autora bestseller Marisa Meyer vuelve aún más grande al mundo de las crónicas lunares, con una historia completamente nueva y repleta de acción. En ella podemos encontrar que sus principales personajes, Aiko, en esta segunda parte, se va a encontrar con problemas que debe de enfrentar sus miedos más profundos cuando descubre la verdad sobre su propia programación inusual, las preguntas sobre el amor, la amistad y la mortalidad que lleva a Aiko a un viaje emocional que atrapará y encantará a los fanáticos de esta exitosa serie. Gustavo Gili nos envía la narración gráfica, principios y técnicas del legendario dibujante Walt Snyder, una nueva edición actualizada del manual creado por el maestro de la novela gráfica. En la narración gráfica, Walt Eisner, uno de los dibujantes de cómics más influyentes del siglo XX, expone los elementos fundamentales de la narración y la forma de aplicarlos en los cómics y las novelas gráficas. En un trabajo de gran valor para dibujantes de cómics y cineastas, Eisner cuenta cómo construir una historia y nos enseña los elementos básicos para crear una narración visual, llena de ejemplos y de otros artistas. En esta obra esencial analiza tanto los puntos claves de la narración gráfica como el medio del cómic en general. Incluye lecciones sobre cómo cambiar palabras e imágenes de forma armónica, usar imágenes como herramientas narrativas, dominar diferentes tipos de historia en cómic, escribir y dibujar diálogos efectivos. Otro libro de novela gráfica que nos envía Malpaso se llama Solos. Solos es una gran saga protagonizada por 5 niños que al desaparecer descubren que los adultos en el mundo han desaparecido. La ciudad está desierta. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Dónde están todos? Juntos los 5 amigos se las arreglan para sobrevivir y superar las aventuras en un mundo totalmente nuevo para ellos. Otra novela gráfica que nos envían nuestros amigos de Hiperlibro, de la afamada serie de videojuegos Assassin's Creed, es una colección que contiene 6 tomos, de los cuales del 1 al 3 es la saga egipcia y del tomo del 4 al 6 es la saga romana. Urano, nuestros amigos de Urano nos envían Juntos es Mejor, una breve historia bellamente ilustrada para disfrutar reflexionando sobre lo que queremos hacer de nuestra vida y con quién queremos hacerlo, ya que juntos siempre es mejor. Trabajar duro por algo que nos importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que nos importa se llama pasión. Y aunque hay muchos caminos que nos conducen a un incierto futuro,
La mejor manera de asegurarnos de disfrutar el viaje es hacerlo con compañía de la gente en la que confiamos. Nuestros amigos de Panamericana nos envían El nacimiento de los dioses. Los mitos griegos narran epopeyas espectaculares donde héroes extraordinarios se enfrentan a los dioses todopoderosos en aventuras apasionantes. Es tal la importancia de la mitología griega que además de ganar lectores generación tras generación, aún figura en los programas escolares. Esta edición del nacimiento de los dioses nos cuenta cómo del caos primordial surgieron los primeros dioses del panteón griego y las guerras que tuvieron lugar para que apareciera la armonía en la que los hombres pudieron vivir. Diamante, nuestros amigos de Diamante nos envían Elisa y sus monstruos. En la vida real, Elisa Mirk es una chica tímida, rara y sin amigos. En la web, ella es la Lady Constellation, la creadora anónima del famoso cómic Mar Monstruoso. Elisa conoce a Wallace y mientras él ayuda a salir de su caparazón, ella comienza a preguntarse si una vida fuera de Internet podría valer la pena. Una novela gráfica que nos envía Nirvana Editores es ¿Por qué a la chica les duele la barriga? De Ediciones Obelisco. ¿Por qué a la chica les duele la barriga? Es un manifiesto feminista que denuncia el malestar que siempre las mujeres desde la infancia hasta la edad adulta en una sociedad que nada las perdona. Después de venderse varios cientos de copias, la obra renace como un libro ilustrado y con un texto enriquecido y apoyado con ilustraciones realistas y poderosas. Puede emplearse en casa o en el instituto para fomentar el debate y ayudar a concientizar a los jóvenes sobre cómo la sociedad sigue discriminando a las mujeres y a las niñas. Una herramienta para ayudarnos a tomar conciencia sobre el sexismo. Nostra nos presenta El Mexicano, autor de La llamada de lo salvaje y Colmillo Blanco. El escritor estadounidense Jack London visitó México, intrigado por el estallido de la revolución. El Mexicano narra las luchas de un boxeador sacrificado por la causa revolucionaria. Magistralmente adaptado al cómic por Eduardo Molina, este cuento nos ofrece una ventana a la vida de la época, una muestra de las ideas de London y de su estilo narrativo. Nuestros amigos de Trillas nos envían El Cuervo y otros poemas y Alicia en el País de las Maravillas. Esta serie de literatura gráfica es una colección de poemas clásicos donde podemos encontrar diversos títulos de literatura clásica. Editorial Combe nos presenta la colección Agus y los monstruos, La leyenda del mar, la serie de novelas gráficas que despierta el gusto por la lectura, historias divertidas y ocurrentes para lectores a partir de los 8 años, de ritmo ágil y estilo directo que enganchan al lector. Perfecta combinación entre texto y ilustración que llevará a los lectores a descubrir la magia de la lectura. Océano nos envía Habla María, una novela gráfica sobre el autismo. En esta entrañable novela hay dos voces. Una es la de Bev, que narra el camino personal que reconocerán todas las personas cercanas a un niño con capacidades diferentes. La otra es la de María, que habla con la potencia y belleza de un instrumento musical desconocido. Solo hay que aprender a escucharla. Un conmovedor testimonio gráfico sobre la paternidad y la discapacidad intelectual, el amor y la esperanza. Un segundo título nos presenta El Instante Amarillo. María es una chica de 13 años que pasaba bastante mal en la escuela y también en su casa, donde los conflictos entre sus padres la afectan de manera cotidiana y directa. Es una gran dibujante, pero las matemáticas no se le dan muy bien. Tampoco encaja entre las chicas populares y fiesteras, así que para ella su lugar en el mundo todavía no está muy claro. Pero entonces conoce a otra María, la mamá del monstruo. Una María que vivió en el siglo XIX y que cambió para siempre las historias de terror que leemos. Identificada con su tocaya, María se reconciliará con su propio monstruo para forjarse un camino y un sitio memorable. Y para continuar queremos mostrarles o queremos hacerles manifiesto a todas las editoriales que conformamos al día hoy por hoy a Grupo Amatl. Pues ahí está, amigos,
Somos más de 20 editoriales que forman Grupo Amatl y cada una de nosotras tenemos diferentes libros que podemos ofrecerles a ustedes, nuestros lectores. ¿Y qué les parecieron estos libros que nos presentó Arturo de historias gráficas? La verdad es que a mí me sorprenden los dibujos que hay adentro de cada una de estas historias. Quiero decirles que muchos de los autores que nosotros difundimos en este tipo de género de historia gráfica son ellos mismos los que dibujan. Entonces son autores artistas súper creativos que generan una lectura maravillosa y única. Así que bueno, ya saben qué libros de historias gráficas nosotros tenemos para que los vayan a buscar a las librerías y no se queden con las ganas de conocerlos. Y bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Fabiola Bautista de Océano, porque ella nos va a presentar nuestro estado invitado de la noche. Muchas gracias, Ceci. Pues sí, muchas gracias por invitarnos nuevamente. La verdad estoy muy contenta de presentar el estado al que queremos enfocarnos esta noche. ¿Por qué? Porque es un estado que entre más he ido investigando sobre él, más me ha enamorado. Seguramente muchos lo conocemos, pero espero que a raíz de esta charla, de todo lo que les presentaremos a continuación, se animen a visitarlo. Es un estado pequeño en comparación con otros estados mexicanos, sin embargo, es uno de los estados que tiene puntos medulares en la historia de México. Se dieron justamente en ciudades queretanas. Tiene patrimonios culturales importantísimos, desde edificios, sitios, pero, por ejemplo, incluso la muñeca otomí, que se llama Lele, que en otomí significa bebé. Entonces tenemos un estado riquísimo. Desde ya quisiera agradecer a las librerías que nos hicieron el favor de enviarnos material para que todos pudiéramos conocerlas. Veo aquí conectadas algunas a la librería Querétaro. Veremos también sus instalaciones, que es otra parte interesante de la oferta cultural que ofrece el estado. Y bueno, ya solo para finalizar mi intervención y dejarles ver un poco de este material sobre Querétaro, quisiera reconocer la innovación que han puesto algunas librerías queretanas, el énfasis en la promoción a la lectura. Y bueno, sin más les dejo ya con este video. Adelante, por favor. Querétaro es uno de los estados más pequeños del país. Sin embargo, también es uno de los más heterogéneos. La cantidad de atractivos que encierra lo convierten en un estado fascinante, dinámico, colorido y diverso. Querétaro puede visitarse todo el año. Su buen clima hace que la estancia sea agradable y sus numerosas actividades lo vuelven inolvidable. En definitiva, se trata de un lugar cálido y amable, un destino que ofrece, a través de sus fiestas, su historia, su cultura y su gastronomía, una buena vida. Querétaro cuenta con 2 patrimonios mundiales, una ruta del vino, pueblos encantadores y varios campamentos ecoturísticos. El crecimiento del estado ha sido particularmente excepcional en las últimas décadas, aumentando tanto sus habitantes como sus posibilidades, originando nuevos centros productivos y turísticos y refrendando su lugar único en el escenario nacional. Desde las tribus que caminaron esta tierra hace varios siglos hasta las innovadoras industrias que hoy crecen a su alrededor, la historia de Querétaro es convergencia de colores y formas, de culturas y caminos. Es la unión de un pasado que nos enriquece y llena de orgullo, caleidoscopio de héroes, batallas y pueblos que fortalece la visión de un futuro promisorio para el Estado.
Esta es la sección de libros usados y todo lo demás son libros nuevos. Arriba tenemos nuestro tapanco para tomar un cafecito, para hacer unos círculos de lectura y para hacer diversas actividades como presentaciones de libros, etc. En la parte de atrás tenemos nuestros libros infantiles. Una selección hermosa, están clasificados aparte también por temas, en algunos casos, y acá los tenemos por edades también. Tenemos cosas súper lindas. Los esperamos. Bienvenidos a la Lectoteca La Guarida del Dragón, una librería infantil y juvenil enfocada en el fomento a la lectura, un espacio creado para lectores, escritores, mediadores, promotores culturales, maestros y papás interesados en fomentar la lectura en su familia. Pues, ¿qué les pareció, amigos, estas librerías hermosas de Querétaro? Gracias, Fabiola, por este video. Maravilloso trabajo. Y la verdad es que me quedé encantada con varias secciones. Por ejemplo, la última infantil, qué belleza de librería. Ya saben, amigos, a dónde ir a Querétaro, si pasan por ahí o si viven ahí, pues ya están listos para ir a esas librerías que se encuentran abiertas por estos libros que les estamos presentando. Y bueno, ya vamos a llegar a nuestro momento estelar de la noche, como siempre. Vamos a pasar a tener a nuestro invitado de honor de esta noche para que esté con nosotros, pero antes quiero decirles, para que estén muy pendientes, al final va a haber una sesión breve de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier pregunta que quieran realizarle a nuestro invitado, por favor, vayan a Facebook y pongan ahí durante la charla, si les surge alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran agregar, pónganlo en nuestra transmisión de Facebook, ahí mismo, agréguenlo y al final, pues tendremos un momento en el que Bev nos va a poder compartir las respuestas. Y bueno, ya les adelanté un poquito de la sorpresa, pero les voy a dejar con Pablo, que es editor en jefe de Océano. Él es Pablo Martínez, para que nos presente a nuestro invitado. Adelante, Pablo. ¿Qué tal? Gracias, Shesid. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas tardes. Pues bueno, como ya se habló al principio, vamos a, el tema de nuestra sesión de esta noche es la narrativa gráfica, que es un género grande, un género extenso con varias formas, y nuestro invitado nos va a hablar como muy específicamente de una de ellas, que es la novela gráfica y cómo, entre otras cosas, cómo se distingue de las otras formas de la narrativa gráfica, que es toda esta forma narrativa, todo este género se ha vuelto, creo que cada vez más importante para las editoriales. Se ha vuelto un género que las editoriales que hacemos libros y que los libreros mismos han acogido cada vez más, aunque por supuesto no es un género nuevo, no es un género reciente. Estamos hablando de que desde hace bastante hay editoriales que publican, por ejemplo, recopilaciones de tiras cómicas, como son los libros de Mafalda o de Calvin y Hobbes o de las historias de Rey Chiquito.
Y en algunos casos hasta publican antologías de los cómics que aparecen semanalmente o quincenalmente en los puestos de periódicos, como lo ha hecho Marvel o como lo hicieron hace unos años con la familia Burrón. Pero el género que se presta mucho para los libros, en el que no me voy a centrar porque ese es el tema del que va a hablar nuestro invitado, es la novela gráfica, que tiene unas ciertas características estructurales que lo distinguen y que se ha convertido, creo que, en una apuesta muy importante para varias editoriales, entre ellas la nuestra. Así que pues quiero presentar entonces a nuestro invitado, Bernardo Fernández Beff. Él mismo se describe como novelista gráfico y no gráfico, porque los libros que ha publicado pertenecen tanto a los géneros narrativos digamos, más tradicionales de puro texto, como a los géneros narrativos gráficos. Estuve haciendo la cuenta y Beff ya tiene 9 libros publicados con nosotros en Océano. Entonces voy a mencionarlos primero. Estos 9 libros hay un libro infantil para niños muy pequeños, que es del 1 al 10 y al revés. Están las 4 novelas, hasta ahora 4, que forman parte del ciclo narrativo Alacranes, o el ciclo narrativo de la detective Mijangos, que son Tiempo de Alacranes, Hielo Negro, Cuello Blanco y Azul Cobalto. Está también la novela juvenil histórica criptozoológica Ojos de Lagarto, que es una novela creo que favorita de los lectores de Beff y creo que del mismo Beff. Y también la antología de cuentos, escenarios para el fin del mundo. Y las 2 novelas gráficas que mencionó Arturo hace unos minutos, Habla María y El Instante Amarillo. Pero bueno, la trayectoria de Beff es mucho mayor que esto. Ha ilustrado varios libros infantiles, ha publicado novelas como Soy el Robot, como Ladrón de Sueños, como Bajo la Máscara, que es una novela muy interesante porque es una novela sobre superhéroes, que es un tema que no suele ver uno en la narrativa. Uno piensa que es un tema de cómic, de novela gráfica o de cine o de tele, pero en este caso se trata de una novela más tradicional y muy interesante también. Y en el terreno de la novela gráfica también ha publicado textos, títulos como Monorama, como Uncle Bill, y también no solo lo ha hecho como autor del texto y la ilustración, sino también en mancuerna con otros escritores. Entonces, por ejemplo, ha publicado Matar al Candidato en colaboración con Francisco Ajenbeck, La Calavera de Cristal en colaboración con Juan Villoro, El Señor Fritos en colaboración con Mauricio Montiel Figueiras. Entonces, bueno, como pueden ver, es una trayectoria grande, intensa y variada. Y pues bueno, creo que me quedo con esto y los dejo en manos de Beff, que nos va a hacer la presentación central del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Océano y a Matl por la invitación. Les agradezco que me reciban hoy en su reunión. Bueno, sin más preámbulos, lo que vengo a compartirles hoy es una ponencia que hice para un congreso de ilustradores, en la que yo de manera muy intuitiva, porque no soy un académico de tiempo completo, propongo una serie de características para poder definir si un libro es una novela gráfica o no. En aquel momento, con cierto... la presenté en este congreso, en el congreso de Filustra, que es el congreso de ilustración que se hace al calor de nuestra FIL de Guadalajara. Presenté esta ponencia que ahora les comparto de manera muy concisa. ¿Cómo reconocer una novela gráfica con solo verla en 5 sencillos pasos? Bueno, los vamos a ir viendo, se van acumulando estas características que yo propongo. El primero es que todas las novelas gráficas son cómics. Aquí aprovecho para decirles que la palabra cómic ya está aceptada por nuestro diccionario y se usa indistintamente cómic o historieta. En España les dicen tebeos, pero es el nombre genérico que adoptaron por una revista que se llamaba Tebeo. Entonces a mí me parece muy local y no me gusta tanto.
Entonces vamos a utilizar indistintamente cómic e historieta. Mucho tiempo se discutía que si los cómics eran los que hacían los gringos y las historietas nosotros. Ahora el término funciona como sinónimo. ¿Cuál es la diferencia entre el cómic y la caricatura? A veces o constantemente me toca que me presenten como caricaturista y tengo que apurarme a decir que no, que los caricaturistas, que no lo soy. Caricaturistas e historietistas somos como los poetas y los narradores, trabajamos con la misma herramienta, pero hacemos cosas diferentes. Y aquí ya podríamos empezar a ver una separación respecto a la novela gráfica, por ejemplo, en los libros de caricaturas, los libros de caricatura de Kino, por ejemplo, que son una compilación de caricaturas. La historieta o el cómic se distingue de la caricatura por esta siguiente, o digamos, se vuelve muy claro con esta definición que hizo el historieta Scott McCloud en 1993. Él dice que los cómics son un conjunto de imágenes yuxtapuestas en secuencia deliberada para provocar una respuesta intelectual o emotiva en el lector o observador. Y él mostraba o utilizaba este esquema que es muy sencillito, en el que este personaje se levanta el sombrero de copa y cierra los ojos, para que podamos hablar de historieta o de cómic. Tenemos que tener una secuencia de tiempo, el paso de tiempo de una imagen a la otra. Esta puede ser, este ejemplo que pongo es como una historieta o las formas de cómic más breves que puede haber con dos imágenes y se pueden extender por cientos o incluso miles de páginas. Lo cual me lleva al siguiente paso. Todas las novelas gráficas. Bueno, y por lo que les decía en el primer paso, todas las novelas gráficas son historietas o cómics, pero no todos los cómics son novelas gráficas. El segundo paso para reconocer una novela gráfica es que son cómics de largo a mediano aliento, y yo propongo de manera absolutamente arbitraria que sean cómics de por lo menos 48 páginas, y esto por una razón estrictamente editorial. A partir de 48 páginas ya no se puede engrapar, ya se tiene que coser, ya no, el grosor del papel ya no permite engrapar, y esto la separa como objeto de las revistas. La naturaleza de la revista es efímera, mientras que la del libro es permanente. Entonces, a partir de 48 páginas ya necesitamos un encuadernado de libro, y ya le da otra aura, que me parece, de respetabilidad al objeto que no tiene la revista. Y además 48 páginas ya es una extensión suficiente como para que haya la posibilidad de desarrollo de personajes y de profundidad que vamos a ver un poco más adelante. El tercer paso es que las novelas gráficas son cómics de mediano a largo aliento que además están autocontenidos en un solo volumen. Y bueno, propuse esto y de inmediato tengo que pasar a matizar, pero elaboro. Los cómics, la historieta proviene de la prensa popular, de las revistas de puestos de periódicos. Tristemente, en México han desaparecido las historietas. Tuvimos una gran tradición de historieta popular, tenían muy mala prensa, y además, a la fecha, siempre que queremos hablar de una lectura de poco valor o despreciable, nos referimos a ellas genéricamente como el libro vaquero o el memín pinguín. Esa es una discusión que nos podría llevar horas en otro espacio. Esa historieta además ya no existe en los puestos, ahora están ocupados por las historietas japonesas y norteamericanas. Entonces, estas que son fascículos, o les llaman, en inglés les llaman panfletos, que en español tiene una carga medio peyorativa que no me gusta. Les llaman panfletos, o les dicen también floppies, porque floppy en inglés significa como suave, como aguado, porque no tienen la firmeza que le da el encuadernado del libro. Entonces estas revistas tienen una serie de características. Básicamente en ellas, desde que se publicó Superman por primera vez en 1938, hace más de 80 años,
Superman sigue apareciendo cada mes y Superman es un personaje suspendido en el tiempo, nunca envejece, nunca cambia. Y esto sucede con prácticamente todos los personajes de historieta, ya sea que aparezcan en las tiras cómicas o en las revistas, no tienen cambios. Y además, la historia nunca termina. O sea, las aventuras del Hombre Araña, en este caso que son los cómics de los X-Men, nunca, igual que como decía la canción de La cosecha de mujeres, nunca se acaban las aventuras siempre sabes que el siguiente mes va a haber otra revista del Hombre Araña o de Hulk o de Batman, contrapuesto a la novela gráfica, que es una historia. Aquí utilicé el ejemplo de Maus, que fue fue el primer libro que se mercadeó con ese nombre de novela gráfica en los Estados Unidos. Es la historia, el autor es hijo, Art Spiegelman es hijo de un sobreviviente de un campo de concentración, y entonces cuando es un joven adulto decide pedirle al papá que le dé su testimonio de supervivencia del campo de exterminio. Él estuvo en Auschwitz. Y el papá le cuenta, y además, al mismo tiempo habla de la relación con el papá. Entonces es un tema con gran complejidad. Voy a ir a eso un poco más adelante, pero como podemos ver, muy distinto de las aventuras que podría tener un personaje como el Hombre Araña. Aprovecho ahí, ya lo decía Pablo al inicio, cuando me hizo favor de presentarme, una compilación de historietas mensuales, de un arco narrativo de Batman o de Superman, estrictamente podría tener características de novela gráfica, pero estrictamente solo una parte o una compilación de un pequeño fragmento de esta gigantesca historia interminable. Entonces, yo tendría cierta resistencia a considerar a eso una novela gráfica. Insisto, es un término un poco ambiguo y además bastante controversial hacia dentro del medio de los dibujantes y los autores de historietas. Los europeos, por ejemplo, no utilizan el término de novela gráfica, entre otras cosas, porque ellos han compilado sus historietas en forma de libro desde hace muchos años. Recordaremos las historietas de Asterix, por ejemplo, o las de Tintín como ejemplos de historieta europea que ha tenido presencia en nuestras librerías desde hace muchos años. Entonces, a los europeos este término les parece incluso ridículo o pedante. Para los norteamericanos era importante porque la separaba de su historieta popular, que nunca ha sido dirigida a un público adulto, siempre o a niños chiquitos o adolescentes. Un poco de manera reduccionista podríamos decir que las novelas gráficas son las historietas que se venden en las librerías, pero bueno, con estas características que les estoy compartiendo. Esto puede sonar, la siguiente característica, como una reiteración. Una novela gráfica tiene estructura de novela, estructura literaria de novela. ¿Y a qué me refiero con esto? Todas las historias lo estableció Aristóteles, por ahí de 300 antes de Cristo. Él dice o él descubre que todas las historias están divididas en tres partes, y esto es muy claro en las novelas escritas. Un inicio donde vamos a saber de quién se trata, en dónde está y en qué momento. Un nudo, que es como el qué o cuál es el conflicto al que se va a enfrentar este personaje que conocimos al inicio, y un desenlace, es decir, de qué manera este personaje que conocimos al principio lidió con el conflicto que se planteó al principio de la historia. Y esta estructura implica además un desplazamiento del inicio al final, que suele ser, entre otras cosas, de un valor a su contrario. Es decir, puede ser de la libertad a la esclavitud o al revés, de la ignorancia a la sabiduría, de la juventud a la madurez, de la vida a la muerte, en fin. Y además, Joseph Campbell, que fue un antropólogo norteamericano que por ahí de los años 30, 40, se puso a hacer
como buen norteamericano, empezó a estudiar distintas mitologías y descubrió que tenían características comunes, y entonces él descubre que escribe este libro, El héroe de los mil rostros, en el cual identifica que todas las historias o los viajes iniciáticos de los héroes mitológicos, y esto puede aplicar tanto al rey Arturo, a Quetzalcóatl, o a Luke Skywalker y Harry Potter, o hasta Peter Parker en cierto momento, metidos en esta estructura narrativa y haciendo este desplazamiento, este viaje de un valor a su contrario. En esta ruta, en este desplazamiento, el personaje principal va a ganar algo, va a perder algo y va a aprender algo. Y estas tres acciones lo que van a tener como consecuencia es que el personaje que inicia este viaje, que no necesariamente es geográfico, al inicio de la novela, llega totalmente transformado al final y no es el mismo personaje. De manera que, por eso enfatizaba un poco en que hace un momento, en que Superman o el Hombre Araña nunca cambian. Ellos jamás se envilecen, por ejemplo, o los supervillanos jamás se ennoblecen, porque entonces se acabaría la historia. Es importante, pues, que este cómic de mediano a largo aliento, contenido en un solo volumen o en varios, pero que tiene un principio y un final, tenga esta estructura narrativa. Y finalmente, y esta es como la parte que me parece más interesante a mí como creador, es que las novelas gráficas además tienen ambición literaria, y por esto me refiero a que se plantean la posibilidad de hacer literatura con los muy modestos medios de la historieta. ¿Y a qué me refiero? Voy a citar a dos escritores anglosajones. El cómic, no necesariamente de origen es anglosajón, pero sí ha tenido probablemente su mayor desarrollo, o una de las tradiciones donde ha tenido mayor desarrollo es en la anglosajona. Entonces voy a citar a Kurt Vonnegut, que es mi escritor favorito de todos los tiempos, quien dice en uno de sus libros de ensayos que el fenómeno literario se verifica o sucede cuando a través de una elaboración ficticia, o sea, de una mentirota, que puede ser cuento, novela, dramaturgia, pero también puede ser guión cinematográfico, puede ser cómic e incluso videojuego, cuando a través de estas mentirotas el autor le comunica o le dice al lector u observador, a quien lee o observa la obra, ideas pertinentes sobre la complejidad de la existencia humana, entonces estamos haciendo literatura. Y esa me parece una definición hermosa del trabajo literario, del fenómeno literario. La literatura tiene que sacudirnos y hablarnos de lo difícil que es el respirar y el mantenerse vivos en todos los sentidos. Y finalmente, casi para terminar, Alan Moore, que es el más importante guionista de superhéroes, y sin duda, y además uno de los más importantes escritores de cómic y autores de novelas gráficas muy ambiciosas dentro y fuera del género de superhéroes, dijo alguna vez que anunció que ya no iba a volver a hacer historias de superhéroes. Él hizo un par de libros que revolucionaron al género. Él dijo esto: prefiero hacer cómics sobre el lechero, que en inglés es milkman, por eso el ripio, que me traga la leche todos los días, que sobre Batman, porque a diferencia de este, es un ser real y complejo. Entonces, cuando hablo de ambición literaria, me refiero a que estas historietas con estas características además deberían idealmente, como lo propongo en esta tipología, buscar hablarnos sobre temas profundos, pero además utilizando o hablando no de estos personajes. Y aquí quiero ser muy claro, es que a mí me gustan mucho los superhéroes, pero me parece que es mucho más fácil que nos identifiquemos, por ejemplo, que el caso de Persépolis, una
novela gráfica que fue muy exitosa hace pocos años, con una historia de migración, una adolescente que tiene que emigrar de un país pobre a un país rico en plena adolescencia, mientras su país está en una gran convulsión política y militar. O sea, es mucho más fácil que mucha gente se identifique con este fenómeno de migración a que alguien de cualquiera de nosotros que estamos aquí reunidos hoy nos muerda una araña radioactiva o nos pique una araña radioactiva y adquiramos superpoderes y decidamos andarnos balanceando entre edificios con una máscara de luchador para desfacer entuertos. Entonces, y creo que esto de la ambición literaria es lo que marca la diferencia, de nuevo, en casi cualquier obra. Esta profundidad es lo que marca la diferencia entre literatura y entretenimiento, y una no es mejor que la otra, sino simplemente sirven para cosas diferentes. Y bueno, pues esto finalmente es lo que les quería compartir el día de hoy respecto a lo que es, o lo que considero que es una novela gráfica, o las características que deberían tener una novela gráfica. Solo abundaría un poco en que en nuestras librerías desde hace mucho tiempo hay eh, otros tipos de libros. Hablábamos de las colecciones o compilaciones de tiras cómicas. Las muy famosas pues son las de Snoopy, las de Calvin y Hobbes y Mafalda, que son como estas pequeñas historias, casi como, bueno, o chistes o sketches, o yo en Mafalda pienso incluso en términos de aforismos, en 3 o 4 cuadritos, y que normalmente aparecían en la prensa y luego se compilan en libros. Están los libros en esos, bueno, libros de humor, los de Gis y Trinos entrarían en esa categoría. Están la historieta, este gigante que es Rius, con eh, sus historietas didácticas, que ahora, bueno, puede haber otros o hay otros autores de historieta didáctica. Hace rato hablaban de un libro de Will Eisner que enseña a hacer historieta. Bueno, ese es está el caso de la historieta didáctica. Y finalmente las adaptaciones de obras preexistentes al formato de cómic, bueno, podrían, o estrictamente serían novelas gráficas. Había un par de adaptaciones por ahí que se anunciaban entre las novedades, pero al no ser un material que haya sido pensado originalmente para un cómic, prefiero ponerlo en un cajón al lado de adaptaciones a formato de historieta, porque hay una obra previa con la que además idealmente la adaptación a cómic establece un diálogo. Y bueno, pues es mi presentación y es lo que tengo para compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias, Bev. ¿Y crees que tenemos varias preguntas esta noche? Me gustaría pues aprovechar tu tiempo al máximo, así que quiero presentártelas. Nos pregunta Vicky, ¿cómo podríamos recuperar a personajes como la pequeña Lulú o el pequeño Toby, que ya no se encuentran en esas publicaciones? ¿Hay personajes modernos similares? Esa es muy buena pregunta. Hay compilaciones de todos estos personajes en inglés, en su idioma original. Habría ahí quizá que proponer los derechos. No recuerdo ahora. La pequeña Lulú además ha sido ahora muy revalorada porque me muero de la vergüenza, pero ahora no me acuerdo del nombre de la autora, pero dibujaba una mujer, que era algo muy raro en aquellos años. Estamos hablando de años 40, 50. Aquí se ha hecho el esfuerzo de recuperarla. Bueno, lo hizo Porrúa con la familia Burrón, lo que pasa es que era una estructura totalmente distinta. No, la familia Burrón no era una historieta para niños. Yo creo que sí que hace falta, y ahí abundando un poco, hace falta muchos más libros de historietas para niños. Con la moda de los superhéroes ahora están como muy dirigidos a un público de adultos y de adolescentes, y hemos olvidado a los niños.
Y yo creo que tendría que haber mucha historieta infantil y mucha historieta para gente de todas las edades. Nadie está haciendo historieta para personas de la tercera edad, por ejemplo, y creo que sería importante que hubiera historietas para gente de todas las edades. Si hay personajes de ese tipo ahora mismo, eh, ahí como en quien puedo pensar como el referente, un referente más moderno es las tiras de Calvin y Hobbes, que igual es casi un subgénero en los cómics, las historietas protagonizadas por niños y que se han ido acabando. Bueno, está esta de Calvin y Hobbes, claro que ya se dejó de hacer en los años, creo que en el 95 o así se dejó. El autor decidió abandonarla, pero se están publicando, justo es Océano quien publica las compilaciones y lo están recuperando. Y de verdad es una belleza. A mí no tengo no creo cometer un exceso al decir que para mí es el mejor cómic de la historia, Calvin y Hobbes, así porque tiene todo humor, tiene un dibujo estupendo, una gran narrativa, un espíritu como de la mirada, de asombro de asombro que me encanta. Y además lo puede comparar, es para todo público. Muchas gracias, Geff. Tengo más preguntas. Arturo García nos pregunta, entonces, de acuerdo a las citas de Moore y Vonnegut, no hay límite para la novela gráfica. ¿Cuál es tu proyecto más ambicioso en este sentido? Vonnegut, es Kurt Vonnegut. No, qué bueno, gracias, es una observación muy inteligente. No, solo el límite sería la creatividad del autor. Creo que el proyecto más ambicioso que he hecho, bueno, yo tendría como dos. Uno es, siempre he buscado como empecé publicando novela escrita, siempre digo medio en broma, medio en serio, que he tratado como de traerme la estética de los cómics a la novela escrita y las referencias literarias a los cómics. Hice un libro que se llama Uncle Bill, una novela gráfica sobre William Burroughs, que fue un escritor norteamericano, el escritor norteamericano experimental más importante del siglo XX, que vivió en la Ciudad de México en los años 40, donde en un accidente sumamente estúpido e irresponsable mató a su mujer. Estaban jugando con una pistola a Guillermo Tell, ella se puso un vaso en la cabeza, él disparó en una fiesta y la mató. Y entonces yo supe de esa historia cuando era muy jovencito. Burroughs es un autor muy controversial y entonces escribí esta historia que por un lado es como la historia de Burroughs en México, de la cual se ha hablado y se ha documentado muy poco, y mi relación personal como lector. O sea, me utilicé a mí mismo como personaje, aunque no es propiamente, hay una parte testimonial, pero de lo que yo quería hablar era de cómo puedes establecer una relación muy entrañable a través de la obra de un escritor o de un creador con alguien que no conoces. O sea, el lector se puede enamorar y te puede querer, aunque nunca te conozca y nunca te vea. Y normalmente, ahora en este momento, yo creo que nunca habíamos tenido un momento histórico en el que fuera tan fácil conocer a tu escritor favorito, pero antes era imposible. Entonces eso es un poco de lo que habla Uncle Bill, que lo publiqué en Sexto Piso. Y la otra es probablemente mi libro más personal, no probablemente, sin duda mi libro más personal es Habla María. Habla María es una novela, no diría justo ahí, siendo riguroso con lo que acabo de decirles, no sería una novela gráfica, sino un testimonio gráfico. Es la historia en forma de cómic, mi historia personal, mi testimonio de cuando mi hija mayor tiene autismo y ese fue un diagnóstico que recibimos su mamá y yo cuando María tenía 2 años, y entonces yo decidí, varios años después decidí hacer un cómic o compartir mi testimonio de cómo fue toda esta experiencia, que ha sido la experiencia más dura de mi vida, y cómo además hubo la posibilidad de recuperar la esperanza después de recibir este testimonio, y ese es Habla María, mi historieta sobre el autismo, que además aproveché para hablar sobre la situación de personas con discapacidad intelectual en este caso, y hablar como de la paternidad. Esos serían, creo, y mis 2 ejemplos como más ambiciosos en ese sentido, porque además para mí han sido formas de demostrar que justamente que la historieta y la novela gráfica, utilizándolo un poco como el término de manera genérica, no tienen límites.
Muy bien. Tenemos 2 preguntas más y con eso concluimos. Fernando Cruz nos pregunta, me gustaría si pudiera preguntarle a ver cuál es su opinión respecto del interés de la industria cinematográfica en la novela gráfica para hacer las películas no solo de animación. Y si pudiera decir si ha trabajado en cine o le interesaría. A ver, empiezo por la última pregunta y voy para atrás. No, yo no he trabajado en cine, me he concentrado mucho en esto que hago, en hacer cómics y en escribir novelas, porque creo que hay que zapatero tus zapatos, ¿no? Y soy muy, mi hermano estudió cine ya y es realizador, pero lo que ha sucedido es que he tenido acercamientos para adaptar algunos de mis libros a, bueno, a cine o ahora a series. Lo que sucede es que mi agente siempre bromea diciendo que de 10 proyectos que te compran, que te apartan los derechos, te compran los derechos, se cancelan 11. Entonces no he trabajado en cine hasta ahora. No sé si me animaría a hacerlo porque de verdad creo que es un oficio muy diferente al mío. O sea, de nuevo, igual que los poetas y los narradores, es contar historias, pero aquí sí es con otras herramientas y hasta ahora no ha habido esta oportunidad. Por supuesto que me encantaría involucrarme en un proyecto cinematográfico. Hablando de lo cual, dice Grant Morrison, que es otro importante guionista y escritor de cómics. Él es escocés y publica en Estados Unidos sobre todo. Varios de sus proyectos se han convertido en series. Él decía que cuando él tiene ahora, debe estar por cumplir 60 años, y contaba que cuando él era jovencito, un niño, los grandes efectos especiales no llegaban al cine, sino que se desplegaban en los cómics. Ahí es donde se podían ver batallas intergalácticas y hombres superpoderosos. Y todas estas cosas se veían en los cómics. Eran muy caras de producir en el cine, muy pocas. Ahora, las películas con efectos especiales, y eran muy especiales por eso, o muy peculiares. Justamente, y aquí hay un fenómeno muy concreto que es la mitología de Marvel, la mitología de los superhéroes, es muy rica en ideas y en imágenes, y entonces por eso ha sido, sobre todo el caso de éxito con Marvel, pues por eso ha sido una mina de ideas, de imágenes, de personajes. Incluso sospecho que ahí lo que sucede es que ya no son personajes, o sea, Thor, Hulk, el Capitán América, la Bruja Escarlata, ya no son propiamente personajes, son propiedades corporativas. De manera que mientras permitan el éxito de estas películas, que por un lado atraigan sobre todo a la gente joven, o se acerquen a leer esos cómics de superhéroes y después otro tipo de cómics, eso me parece importante y además van a permitir que sigan existiendo estas dos grandes editoriales, DC y Marvel, bueno, que sobre todo publican superhéroes, pero que me parece que tienen el encanto de que son muy atractivos los superhéroes y eso ayuda a que niños y jóvenes se interesen por la lectura, primero de cómics y luego poco a poco vayan evolucionando para llegar a otro tipo de lecturas, otro tipo de libros y a otro tipo de historietas también. Entonces, me divierten mucho. Yo les perdí la pista hace mucho porque salió la de Thor y a mí nunca me gustó el personaje, no la fui a ver y la siguiente que fui ya no entendí nada, pero cada que me cruzo con una película de superhéroes, la verdad es que me la paso muy bien, me divierto. Es lo que le hablaba hace rato, ¿no? De entretenimiento contra literatura. Y bueno, me parece un entretenimiento muy eficaz. Genial, Bev, gracias. Tenemos muchas preguntas más. Por tiempo no nos da la oportunidad de contestar todas. Me encantaría, Bev, si puedes meterte a nuestra red de Facebook y contestarle a los demás cuando tengas un espacio, estaría increíble. Pero voy a cerrar con esta de Martín Arellano. Dice, preguntar al autor qué opina si transformar una obra de su forma original a obra gráfica funciona para atraer nuevo público lector. ¿Se debería fomentar dicha estrategia en las instituciones educativas? Sí, categóricamente sí. O sea,
y lo digo por mi experiencia personal. Yo leí la primera, o sea, mi novela favorita es Frankenstein de Mary Shelley, y yo por primera vez la leí cuando, o me acerqué a esta obra en una adaptación a cómic cuando yo era muy chiquito, cuando yo era niño. Y es que es esta entrelazamiento entre imagen y entre las imágenes y las palabras, cuando está cuando está equilibrado y bien hecho, es muy seductor. Las historietas son muy seductoras y muy atractivas. Yo de verdad, ahora que veía todas las novedades que se anunciaban, si estuviéramos reunidos en un salón y estuvieran todas ahí para que la gente las hojeara, veríamos que la gente pasaría mucho más tiempo viéndolas que si fueran libros de puro texto. No, no porque sean, es decir, no hablo de una diferencia cualitativa, sino de una característica muy peculiar de los cómics. Son muy atractivos y sí estoy convencido de que pueden ayudar a que la gente se acerque a obras que de otra manera que no lo harían de otra manera. Lo que sucede es que es un reto grande, o sea, la adaptación implica una traducción a otro medio, y ahí está el dicho de traditore, ¿no? El que traduce traiciona, pero sí creo que ayudan y que pueden ayudar a que los primeros lectores, niños y adolescentes, se acerquen a nuestros clásicos. Sobre todo pienso en los clásicos, y ahí yo creo que aquí en este país tenemos pendiente adaptar más clásicos de la literatura mexicana historieta. Hace un año o 2 años, el Fondo de Cultura Económica publicó El Complot Mongol en una estupenda adaptación de Luis Humberto Crosway El Complot Mongol de Rafael Bernal, que adaptaron Luis Humberto Crosway y Ricardo Peláez en una estupenda eh, traslación al lenguaje de los cómics. Bueno, me parece que sí, que ayudan, y que es sería fabuloso que más instituciones y más editoriales se animaran a hacer adaptaciones de este tipo. Yo tengo el sueño de justo adaptar Drácula y Frankenstein en algún momento antes de colgar los pinceles. Ahí le guiño un ojo a Pablo, que es mi editor, a ver si algún día nos animamos que es una empresa gigantesca, pues. Pero sí, la respuesta es sí, categóricamente sí. Me parece importante, me parece que ayuda a que la gente se acerque a los clásicos, y ojalá hubiera más adaptaciones a historieta de literatura mexicana. Justo sé que Ricardo Peláez, que hizo la de Complot Mongol, está trabajando en uno o dos textos más de literatura mexicana ahora mismo. Gracias, Bef. Pues eres un artista nato, de verdad, qué orgullo ver todo lo que has hecho. Gracias de verdad por este tiempo tan maravilloso que nos dedicaste. Y bueno, ya para terminar y cerrar con broche de oro esta noche de libros, me gustaría que le hagas una pregunta al público que está en nuestro Facebook en este momento y en nuestro Zoom. Una pregunta, por favor, la que tú quieras, de lo que hayas hablado, de lo que quieras compartir, porque tenemos 8 libros de regalo, así que por favor haz la pregunta, y amigos que están escuchándonos tienen que contestar en Facebook, tienen que ir a Facebook, darle like a la red y contestar ahí en Facebook lo que nos pregunte Bef. Las primeras 8 personas que contesten son las que se van a llevar su libro de regalo. Adelante, Bef. Muchas gracias. Hablé de varios libros que ya desde hace mucho tiempo tienen presencia en las librerías mexicanas. Hablé de 2 historietas europeas, francesas. Hablé de 2 tiras cómicas protagonizadas, 3 tiras cómicas protagonizadas por niños. Y hablé de los libros de 3 caricaturistas mexicanos. Uno que hace historieta, el gran autor de historieta didáctica en México, y 2 caricaturistas que hacen estos cómics sumamente iconoclastas, que los hacen juntos en equipo, que además de su personaje se llevó al cine. Entonces, pediría que mencionaran cualquiera de ellos, con que mencionen uno de ellos. ¿Cuál de estas 2 historietas europeas hablé? ¿Cuál de estas 3 tiras cómicas que se compilan en forma de libro protagonizadas por niños? Y cualquiera de estos 2 ejemplos de historietas
mexicanas que existen en nuestras librerías desde hace mucho tiempo. Excelente. Bueno, pues amigos, córranle al Face a contestar. Mientras en pantalla, en lo que contestan, les quiero mostrar cuáles son los libros que se van a regalar hoy. Tenemos 8 libros. Se van a regalar 2 del Instante Amarillo de Bev, autografiados. También 2 de Habla María de Bev, autografiados. Así que está increíble este regalo. De Ediciones Panamericana, nos van a obsequiar El Nacimiento de los Dioses, y de Convel, La Leyenda del Mar. Estos ejemplares van a ser enviados a su domicilio, así que vamos a ver Facebook, a ver si ya tenemos respuesta de quienes contestaron. Y sí, qué barbaridad, ya tenemos respuesta rapidísimo. Tenemos Marla. Te has ganado un libro, por favor manda tu correo. Alberto Berber, te has ganado otro libro, manda por favor tu correo electrónico. Francisco Piña, también gracias por contestar, te has ganado un libro. Y tenemos a Arturo García y Carla Corona. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3. Espérenme. Es que son muchos comentarios, entonces les repito, ganó Marla, Alberto Berber, Francisco Piña, Arturo García, Carla Corona, Acrimboldo de Mirma, Jenny Garduño y Valentina Mendoza. Ya dije los nombres de los 8 ganadores, así que amigos, por favor, vayan y dejen su correo electrónico en Facebook para que les podamos contactar el día de mañana y podamos hacerles llegar su ejemplar. Bev, ¿algo que quieras decir para terminar? No, solo bueno, agradecer a Océano, que es mi casa, a Matl, que es la casa más grande, que reúne a todos ustedes, por recibirme hoy en esta reunión, y animar a la gente a acercarse a los libros de, como veíamos en la presentación de novedades, hay las historietas, no solo hay superhéroes, hay un montón de historietas con todo tipo de estilos, de temas y de tonos. Acercarse, conocerlas y disfrutarlas y además recomendarlas para que haya más lectores de novela gráfica y de historieta en nuestro país. Muchísimas gracias, Bev. Gracias de verdad por este espacio que nos diste. Gracias, amigos del comité organizador, por esta noche increíble, súper divertida, interesante. Y pues gracias a todos ustedes, lectores, que se conectaron en esta noche. Gracias a todos nuestros libreros también, amigos del Grupo Amatl que están aquí en la sala. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana, jueves 7 de la noche, para otro tema diferente y súper enriquecedor para todos. Cuídense mucho y buenas noches. Hasta luego. Y despídanse todos. Ahí los que están en la sala de Zoom, gracias por haberse conectado. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Saludos, muchas gracias a todos.